Hola a todos y bienvenidos, mi nombre es Camila Fernández Huerta. Hoy día les voy a hablar sobre los movimientos en la historia del arte, empezando con el arte egipcio hasta el constructivismo ruso. Sin nada más que decir, empecemos. Bueno, primero empezamos con el arte egipcio, que fue desarrollando en el año 3000 a.C. La primera cosa que debemos percatarnos del arte egipcio es que servían a la religión, es decir, que las pinturas destacaban más por venerar a sus dioses. Para entender mejor lo que es el arte egipcio, analizaremos una imagen que es esta, el mural de Tebas. En este mural podemos apreciar que los faraones y los dioses eran de dimensiones más grandes que los otros personajes. Otra imagen que asociamos con el arte egipcio era que su manera de representar la figura humana en un canon de perfil. El arte egipcio ha revolucionado mucho desde las escenas de la vida en la tierra hasta los criterios mitológicos y simbólicos. El arte greco-romano es el segundo periodo que vamos a ver en este video. Roma sacó influencias de arte griego. En el arte griego encontramos tres periodos que son el arcaico, el clásico y el helenístico. El arcaico se conoce más por las estatuas que por las pinturas, ya que las esculturas eran más que nada estáticas y rígidas. Cabe mencionar que el arte griego buscaba la simetría, la armonía, la belleza ideal, como esta pintura que está aquí llamado el arpuro arcaico. También se destacó la cerámica, por ejemplo esta que es aquí, Aquiles y Ajax a Juan Dodamo. Vivimos al periodo clásico. Aquí ya podemos ver copias de las esculturas romanas influyentes en el arte griego. Tenemos a la Venus de Milo y los representantes son Calamis y Mirón. Finalmente pasamos al periodo helenístico, el último periodo, que aquí vemos un cambio radical en las estatuas y en la escritura, por ejemplo. En el periodo helenístico vemos el patetismo. Entiende por expresión de angustia. Esculturas como esta de la Conte y sus hijos, vemos que las esculturas ya no son como estáticas, son como tienen movimientos o dinámicas. El arte greco-romano hoy en día ha estado siendo admirado y visto por muchos artistas y conocedores de arte. Obras representativos como Constantin Andrew o Tudor Papa Dimitrio son algunos artistas aclamados. Ahora pasamos a la Edad Media, en donde el cristianismo era la gran influencia en este periodo. El arte medieval tenía tres estilos diferentes, que eran el bizantino, el romántico y el gótico. El arte bizantino se destacó más en la pintura, en la arquitectura, más no en la escultura como tal. En la pintura teníamos características como el icono y el mosaico. En la arquitectura teníamos a los templos, las catedrales. Otros dos estilos eran más agregados a la arquitectura, que son el romántico y el gótico, pero con distintos estilos. Por ejemplo, el románico era más grande, más tenía poca iluminación en su interior. Por ejemplo, la catedral de Durham, allí del interior, con poca iluminación y más cerrado. O como la abadía de Fontenay en Francia. El estilo gótico se diferenciaba más porque las figuras eran más alargadas, arcos puntiagudos. Dos ejemplares de la arquitectura gótica era la Catedral de Notre Dame en Francia y el Duodemo de Milano en Italia. El Renacimiento, como su nombre lo dice, es el renacer de las antiguas tradiciones de la Grecia antigua y la Roma clásica. A diferencia de la Edad Media, que se centraba en el cristianismo y que Dios era el centro del universo, en el Renacimiento se centraba más en el humano. En el arte renacentista tenemos dos periodos, que el 400 y el 500. En el 400 se destacaban artes como la arquitectura, la escultura y la pintura. En la pintura también destacaba la perspectiva lineal y la aérea. Por ejemplo, esta obra, La Primavera, de Botticelli. En el 500 los artistas aprovechaban esta técnica del antropocentrismo y lo plasmaban en sus diferentes obras. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos a la Gioconda. Miguel Ángel se destacaba más por dar vida al mármol. Lo vemos aquí en la Piedad del Barroco. La principal característica fue estar opuesto al renacimiento. Se destacaban más los valores de la Iglesia Católica. Dominaba también más el claroscuro, también conocido como el tenebrismo. Mayores representantes fueron Michelangelo, Caravaggio. Otras obras más importantes serían La vocación de San Mateo, Los discípulos de Maús y Narciso. El exponente de sería Diego Velázquez. Sus obras más conocidas serían Las Meninas, la Venus del espejo y el Clasicismo. En su pulso al barroco, ya que lo encontraba muy excesivo, ella buscaba más lo simple y lo sencillo. Utilizó por tomar nuevamente las referencias al arte greco-romano en sus. Podemos tomar como referencia la pintura de Jacques-Louis David, La muerte de Marat. Los representantes más destacables de este arte fueron Anton Raphael Mengs. Otro representante fue Jacques-Louis David, que llamaron al romanticismo porque se destacaban más las emociones y la libertad en sus obras. Los pintores más destacables de esta época fueron Francisco José de Goya. Sus obras más destacables eran La Maja Desnuda, La Maja Vestida, Caspar David Friedrich. Sus obras El Caminante sobre el Mar de Nubes y Cabalía en el Robledo. Tenemos a Eugène Lacroix, sus obras La Libertad Llana al Pueblo y La Muerte de Sarana Pueblo. Por otro lado tenemos al realismo, que apreciaba el intelecto, el racionalismo por encima de lo sentimental, que capturaba la esencia de la vida cotidiana. La liturgia de jornada de trabajo
y la crítica a la era industrial. Por ejemplo, este cuadro de Los sentidos de Hernán, pintado por Gustave Courbet. Y si tomamos en cuenta lo que era mostrar la realidad, tenemos este cuadro de François Millet, Las inspiradoras. Pasamos al academicismo. Se basa en los métodos y principios de las academias de arte. Estudiantes no podían ser libres de expresarse, ya que la academia les otorgaba como temas de historia, mitología. El medio oponente fue William Adolphe Bouguereau. Un cuadro destacable sería El nacimiento de Venus o Dante y Virgilio. Otro oponente sería Alexander Canaris con su cuadro La muerte de Moisés. Llegamos al arte impresionista. Se caracteriza por la luminosidad en sus obras. Ahora, el origen del nombre impresionismo se encuentra en 1864, en donde se hace la primera exhibición de jóvenes pintores. Aparece Claude Monet con su cuadro Impresión Sol Naciente, el cual fue destacado como el más importante. La palabra impresionismo, impresión. Habría una técnica nueva como los manchazos. Estos artistas contemporáneos latinoamericanos más han logrado alejar de ese mundo de normas y plasmando originalidad en sus obras. Luego del cubismo todavía no viene a la mente Pablo Picasso, o se basaban en sintetizar y análisis de la imagen. El dadaísmo, más que un arte, fue un antiarte. Usaba el lenguaje irónico y se burlaba de la estética. Se lo llama más en las artes plásticas. Los representantes en la pintura fueron François Picabia y Marcel Duchamp. En escultura tenemos a John Arp y en la literatura Hugo Boll. Favoreció el inicio de otros movimientos como el surrealismo. Cuando hablamos del surrealismo lo asociamos mucho con André Breton, creador de este movimiento que se basó en el libro de Freud, Interpretaciones de los sueños. Este libro Freud se basa En que la mente humana tiene un nivel opuesto al inconsciente. El surrealismo justamente pretendía esto, superar las limitaciones del inconsciente, permitiendo que el subconsciente expresara de forma libre a través del arte. De esta forma se convirtió en el objetivo del surrealismo crear obras fuera de contexto y racionales. Artistas como Salvador Dalí, John Miró, Mark Ernst se unieron a este movimiento para crear obras irreemplazables. Tenemos a la Bauhaus, que su fundador sería Walter Gropius. Se caracterizó por tener un toque único en la arquitectura y el diseño. Artistas como Joseph Albers, Agustín Kandinsky y Paul Klee. La arquitectura del Bauhaus se inspiró en el movimiento de arte y su oficio popularizado por Frank Lloyd Wright. En el diseño de interiores, Bauhaus también se destacó por su sencillez y sus espacios abiertos. El constructivismo ruso fue este movimiento artístico y arquitectónico implementado por primera vez por el Comisariado del Pueblo para la educación del gobierno bolchevique. Muchas de sus obras se trataban de propagandas revolucionarias, predominaban las formas geométricas y lineales. Vladimir Tatlin, fundador de este movimiento artístico, y muchos conocen al señor Tatlin. Este diseño fue inspirado en el monumento de la Tercera Internacional, que fue ideado por Tatlin, ¿cuál es el nombre? Llegamos al siglo XX, en donde la cámara de fotos se populariza. Antes los artistas tuvieron que pintar a los clientes de manera más realista, pero esto Llevaba años. la cámara de fotos puede tomar las fotos instantáneamente. Ahora con la IA ChatGPT todo es más sencillo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.